que hoy en día existen alrededor de 6.000 lenguas vivas en el mundo. Desafortunadamente, muchas de ellas están en peligro de extinción. El aprendizaje en la lengua materna mejora los procesos de enseñanza-aprendizaje y el acceso a la educación. Sin embargo, también enfrentan amenazas como la globalización y el uso dominante de otros idiomas. Para este 2024, el lema se centra en las políticas de educación plurilingüe, educación multilingüe, un pilar del aprendizaje intergeneracional, como herramienta crucial para una educación inclusiva y la preservación de las lenguas indígenas. Es por ello que en este día los invitamos a valorar y a promover nuestro patrimonio lingüístico, así como el diálogo y el respeto entre las distintas lenguas. Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por acompañarnos. A nombre de la Universidad Autónoma de Chiapas, del Colegio de Abogados Procesalistas Latinoamericanos y la revista Primera Instancia, bienvenida al Congreso en conmemoración al Día Internacional de la Lengua Materna. Para ello, tenemos como invitada a una experta en la materia. Es un placer contar con la presencia de la distinguida maestra Nucia Seminario Hurtado, quien es investigadora RENACYT nivel 7 del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica, CONCITEC, del gobierno peruano. Es abogada, maestra en docencia universitaria y gestión educativa, maestra en defensa de los derechos humanos, profesora, investigadora a tiempo completo en la Universidad Católica Sede Sapientier. Sus principales líneas de investigación son derechos de los pueblos indígenas, personas con discapacidad e investigación jurídica. Sin más preámbulos, invitamos al escenario a la maestra Nucia Seminario Hurtado con el tema Los derechos lingüísticos como derechos humanos. Bienvenida a su casa, estimada maestra. El escenario es todo suyo. Hola, ¿qué están? ¿Cómo están? ¿Me pueden escuchar? Sí, maestra, un poco Sí, más. ¿me pueden confirmar en el chat si me pueden escuchar? Porque yo no les escucho. Sí, le En el chat escuchamos. me pueden confirmar si me escuchan, por favor. Sí, le escuchamos, maestra. Sí, ya. Entonces yo voy a comenzar. Muy bien. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Les mando un fraternoso saludo desde Lima, Perú. Muchísimas gracias por organizar este magnífico evento que se da en el marco del Día Internacional de la Lengua Materna. El día de hoy vamos a hablar sobre los derechos lingüísticos como derechos humanos. Pero antes de comenzar esta exposición, yo quiero iniciar con una frase que habló Miguel León Portilla, que fue un lingüista, un historiador náhuatl. Él decía lo siguiente, ¿no? Cuando muere una lengua, entonces se cierra a todos los pueblos del mundo una ventana, una puerta, un asomarse de modo distinto a cuanto es ser y vida en la tierra. Y precisamente el día de hoy conmemoramos en el marco de Naciones Unidas el Día Internacional de la Lengua Materna, ¿no? Que fue una iniciativa que se da en Bangladesh y esta iniciativa fue aprobada por la Conferencia General de la UNESCO en el año 1999 y posteriormente fue observada en el año 2000. ¿No? Entonces, ese Día Internacional de la Lengua Materna se da con la finalidad de conmemorar la diversidad lingüística en el mundo y el reconocimiento de los derechos lingüísticos como derechos humanos. Pero antes de comenzar esta exposición, vamos a hablar un poco de qué son los derechos lingüísticos dentro de esta perspectiva. Cuando nosotros hablamos de derechos lingüísticos, hay muchísimos autores, sobre todo lingüistas, que han abordado en sus inicios, como por ejemplo Clos en el año 1977, Willy Kremika en los años 89, 93 y 95. También está Enrique Hamel, ¿no? En el año 94-95 publicó muchos textos sobre los derechos lingüísticos como derechos humanos. También está el profesor Bermúdez Tapia, ¿no? En Lima, Perú, Steven May y entre otros autores.
Entonces, nosotros haciendo este análisis sistemático, una revisión bibliográfica sobre los derechos lingüísticos como derechos humanos, los derechos lingüísticos hacen mención al derecho que tiene toda persona, el derecho a usar su idioma propio en el ámbito público y privado. ¿De acuerdo? Quiere decir que todas las personas tenemos derecho a usar nuestra lengua materna en el ámbito educativo, en el ámbito de justicia, en el ámbito de política, ¿no? Y también en el ámbito privado. Ese es un derecho humano reconocido a nivel internacional. Ahora, para hablar de los derechos lingüísticos, existen fundamentaciones generales y específicas, ¿no? Por ejemplo, hablamos de derechos lingüísticos entre los fundamentos generales, o en la dignidad del ser humano, la diversidad cultural y la diversidad lingüística. A su vez, hablamos del principio de igualdad y no discriminación. Nadie puede ser discriminado para hacer uso de su lengua materna, ¿verdad? O por cualquier tipo de condición étnica, cultural, etcétera, etcétera. Entonces, cuando nosotros hablamos del contenido de derechos lingüísticos, hablamos precisamente de esta fundamentación general, ¿no? Esta base. Pero también los derechos lingüísticos tienen derechos interdependientes, ¿no? Sabemos que los derechos humanos son derechos interdependientes y hablamos pues del derecho a la identidad cultural, el derecho al idioma y el derecho al intérprete, ¿no? Un aspecto muy importante de los derechos lingüísticos es que yo, por hablar mi lengua materna, me puedo identificar con un determinado grupo o sector. Aquí hacemos mención el derecho a la identidad cultural. Yo voy a fortalecer mi lengua a través de mis lazos culturales y lingüísticos con determinados grupos, ¿de acuerdo? Pero también yo puedo hacer uso de este idioma propio, que es el derecho al idioma. Y en casos o situaciones en las cuales la lengua que yo estoy hablando no es predominante en la zona, yo puedo hacer uso del derecho al intérprete. O en todo caso, si es de manera oral, al intérprete, si es escrito, el derecho al traductor. ¿De acuerdo? Entonces, estos son los fundamentos específicos y los derechos conexos que parten de los derechos lingüísticos. Me gustaría ahora mencionar sobre el marco jurídico internacional, ¿no? El marco jurídico, el Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos y el Sistema Interamericano. Cuando nosotros hablamos dentro del Sistema Universal, está la Declaración Universal de Derechos Humanos, ¿no? En los artículos 1 y 2 hablan sobre los principios de igualdad y no discriminación, que nadie puede ser discriminado por hacer uso de su idioma propio. De igual manera, hablamos en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, también el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ¿no? Se interrelaciona mucho, por ejemplo, el uso del idioma propio en el acceso a la justicia, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué pasa si hay un individuo, en este caso un hablante de una lengua indígena originaria, y hace uso de su lengua materna, pero el tribunal no lo comprende, puede solicitar hacer ejercicio de su derecho al intérprete, ¿no? Entonces, hablar de derechos lingüísticos no solamente significa que yo hago uso de mi idioma materno, puede ser interrelacionado, como este caso, como el acceso a la justicia, ¿verdad? Como una garantía judicial, ¿no? Cumpliendo con este debido proceso, ¿no? El derecho a la comprensión del procesado, la víctima, ¿verdad? Pero de otra parte también hablamos de los derechos lingüísticos dentro de la perspectiva de la educación, por ejemplo, ¿no? Y tal lo menciona el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ¿verdad? La educación es un derecho entonces, si yo estoy en una zona que es predominantemente una lengua que no es no es la oficial, puede ser una lengua indígena, etcétera, etcétera, yo puedo solicitar que se me brinde educación en mi lengua materna, ¿no? Por supuesto, el convenio 169 de la OIT, ¿no? El convenio, el Tratado Internacional Macro sobre los derechos de los pueblos indígenas, de igual manera en los artículos 28, 29 y 30 hacen mención de este reconocimiento, ¿verdad? La Comisión sobre los Derechos del Niño, ¿no? La Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, de igual manera, ¿no? Reconocen la lengua como un bien cultural inmaterial y patrimonio de la nación, ¿verdad? Entonces, vemos aquí que hay un avance jurídico dentro del sistema universal. Ahora pasamos al ámbito del sistema interamericano, ¿no? Podemos mencionar, por ejemplo, la Declaración Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre como acto no vinculante, la Convención Americana de Derechos Humanos, el Protocolo de San Salvador, ¿no? Es tratado que
habla sobre los derechos de ESCA, el sistema interamericano, ¿no? La Declaración Americana sobre Derechos de Pueblos Indígenas. Entonces, un poco de esto se hace este análisis, ¿verdad? Y a nivel del sistema interamericano, de igual manera, se ha reconocido el derecho al uso del idioma propio en el ámbito educativo, en el ámbito de salud, ¿no? ¿Qué pasa si yo me enfermo y la persona que me atiende no conoce mi lengua? ¿No? Entonces, por el mero hecho de no conocer mi lengua, yo podría tener algún tipo de complicaciones, ¿no? No hay comunicación efectiva y tampoco no hay una atención de salud de calidad, ¿verdad? De calidad, accesible, eso lo ha analizado la Corte Interamericana en el caso Poblet Vilches versus Chile, ¿verdad? Que los establecimientos de salud deben ser accesibles, deben ser comprensibles, ¿de acuerdo? Deben ser inclusivos y en ese aspecto haciendo uso del idioma materno, por supuesto, de igual manera tienen que proveer asistencia, ¿verdad? Imagínense que uno está sufriendo un accidente y va a un centro médico, pero no lo pueden atender porque no le entiende, no entiende su idioma, entonces es deber, ¿verdad? Y sobre todo cuando la lengua es predominante en esa zona, ¿no? A raíz de ello, la Corte Interamericana ha publicado una serie de sentencias dentro de su competencia contenciosa. Por ejemplo, una de las primeras sentencias es el caso Yatama versus Nicaragua del año 2005, y en el Fundamento Jurídico 111, la Corte Interamericana señaló que en este caso, cuando la comunidad realiza una participación política en su idioma propio, es obligación del Estado brindarles todo tipo de accesibilidad para que ejerza su derecho político a la participación política y también haciendo uso de su lengua. Negar la participación política en documentos electorales, por ejemplo, en su lengua materna, constituye un acto discriminatorio. Entonces aquí la Corte relaciona por primera vez derechos políticos con derechos lingüísticos, ¿no? De igual manera, en el caso Tío Tojín versus Guatemala del año 2008, la Corte Interamericana una vez más desarrolla que es importante en este caso las víctimas pertenecientes al pueblo maya quiché. Era muy importante que se tome en consideración que las víctimas pertenecían a un pueblo maya, hablante de un idioma maya, y por ende la sentencia debía ser traducida en idioma maya y posteriormente publicada en los diarios de mayor circulación, ¿verdad? Entonces también es muy importante este caso Tío Tojín versus Guatemala porque habla sobre el derecho a que la persona pueda comprender el debido proceso, el derecho a ser notificado en su lengua materna, ¿no? Que son garantías judiciales del acceso a la justicia. Entonces, en esta sentencia, no solamente habla la Corte de los derechos lingüísticos en casos de pueblos indígenas, sino interrelaciona el acceso a la justicia, el debido proceso y las garantías judiciales, el derecho que tenía esta comunidad a conocer, saber, por supuesto, con todos los recursos, lo que trataba, ¿no? Por eso se traduce en la sentencia, ¿verdad? Entonces, estamos viendo un poco el panorama que la Corte Interamericana ha interrelacionado estos derechos lingüísticos, por supuesto, como características de derechos interdependientes a, en otros derechos humanos, ¿no? Seguidamente, el caso Escué Zapata versus Colombia del año 2010, de igual manera, la Corte Interamericana estableció que dentro de, como medida de satisfacción, que el Estado debía publicar la lengua, debía publicar la sentencia en la lengua nasa, ¿no? La parte resolutiva. Ojo, como medida de satisfacción, ¿verdad? Entonces, aquí vemos de que era muy importante que los hablantes de lengua nasa conozcan un poco más sobre el tema de la accesibilidad y conozcan un poco más el tema de qué comprendía la sentencia, y esto sí aparte del acceso a la justicia de igual manera, ¿no? Un caso que pasó en México, ¿no? El caso Rosendo Cantú y otras versus México, el año 2010, ¿no? Cuando la víctima acude a denunciar los hechos en su lengua materna, ¿no? Los actos de violación, en ese momento a la víctima no se le proveyó un intérprete. Entonces, ya dentro de la sede de denuncia, no se le había garantizado un intérprete, por lo que no pudo informar en su lengua materna las actuaciones, no todos los hechos que habían ocurrido realmente, ¿no? Entonces, aquí vemos que de igual manera la Corte dice, no solamente en sedes justiciables se debe brindar un intérprete, sino también en las sedes de denuncia, ¿no? Como parte del acceso a la justicia, como una garantía judicial. Entonces, estas son algunas sentencias que la Corte ha desarrollado.
A la actualidad, hay algunas sentencias que yo voy a comentar, como la sentencia de pueblos indígenas Maya Cachiquel de Zupango versus Guatemala en el año 2021. Aquí, de igual manera, bien interesante esa sentencia, se publica en el año 2022. Eh, Aquí la Corte ya no habla sobre los derechos políticos o el acceso a la justicia interrelacionando con derechos lingüísticos, sino aquí también habla de que es importante la accesibilidad en lenguas indígenas, ¿no? Por ejemplo, contar con medios de Internet, medios de comunicación en lenguas indígenas, porque constituyen un derecho imprescindible dentro de su derecho a la libertad de información y de igual manera a poder transferir sus costumbres, sus conservaciones lingüísticas a su comunidad. Entonces, aquí la Corte hace una interrelación de que los derechos lingüísticos, el derecho al idioma, es importante dentro de los medios de comunicación, que los portales institucionales sean accesibles, ¿no? Que la comunicación oral e incluso escrita, de igual manera, para que predomine la lengua indígena. Entonces, aquí vemos de que se interrelaciona la accesibilidad en lenguas indígenas en la Internet, ¿no? Son algunas sentencias que la Corte Interamericana ha desarrollado, ¿no? Entonces, dentro de este marco comparado, por ejemplo, sabemos que México es uno de los países con mayor diversidad lingüística, es el segundo país, ¿no? Primero es Brasil, con más de 130 lenguas, seguidamente de México, ¿no? México en su constitución política reconoce en su artículo 2 que es un estado y con comunidades indígenas que son sujetos de derecho, ¿verdad? De igual manera, en el año 2003 ha publicado una ley, la Ley General de Derechos Lingüísticos. México ha sido el primer país a nivel de América Latina en publicar una ley sobre regulación de lenguas indígenas, ¿no? El derecho de que toda persona tenga uso de su idioma propio, y en este caso de pueblos indígenas, ¿verdad? Más o menos México publica esta ley en marzo del año 2003 y en mayo del año 2003 Guatemala publica la Ley de Idiomas Nacionales, ¿no? Entonces, un poquito ahí vemos que Guatemala también ha seguido esta línea, ¿no? Y estas leyes han sido modelo para el constitucionalismo latinoamericano, ¿verdad? Y sobre todo sudamericano, ¿no? El tema del reconocimiento de las lenguas indígenas en las constituciones, ¿no? En las leyes, por ejemplo, Ecuador, con su constitución política del año 2008, también de igual manera reconoce sus artículos 2, 29 y 57, las 14 lenguas ancestrales, ¿no? Que toda persona tiene derecho a recibir una educación en su lengua materna, acceder a servicios de salud, ¿no? De igual manera Bolivia, ¿no? Con su constitución política del año 2009, declara a Bolivia como un estado plurinacional. Entonces vemos de que México y Guatemala han servido como modelos para el constitucionalismo sudamericano, sobre todo en materia de reconocimiento de lenguas indígenas en temas constitucionales y también legislativos, ¿verdad? Por ejemplo, Perú también de igual manera, y Perú reconoce su constitución política, pero publicó una ley en el año 2011, ¿no? Que de igual manera habla sobre la protección de las lenguas indígenas, que toda persona tiene derecho a hacer uso de su idioma propio, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, vemos aquí un poco el panorama de estos aspectos que son muy importantes, ¿no? Siguiendo el modelo de México con 68 lenguas indígenas, ¿no? Brasil, México, luego viene Colombia. En Colombia existen 65 lenguas nativas y 2 criollas. De igual manera, la Constitución Política de Colombia del año 91, que es la vigente, reconoce en sus artículos 7, 8 y 10 las lenguas nativas como lenguas oficiales. Hay una ley, de igual la Ley de Derechos Lingüísticos del año 2010, ¿no? Y también Colombia tiene un plan decenal de lenguas nativas, ¿no? Del año 2022 a 2032. Entonces, vemos que Colombia también tiene este reconocimiento constitucional, al igual que Bolivia, al igual que Ecuador, Perú, México, ¿no? Y bueno, en Guatemala también su constitución política reconoce, existen 24 idiomas, ¿no? Bueno, 25, ¿no? El castellano, 22 idiomas mayas y 22 idiomas no mayas, que sería el Xinca y el Garífuna. De igual manera, no solo que en Guatemala se hablan de lenguas nacionales y no de idiomas oficiales, ¿no? Quiere decir que en algunos establecimientos de administración pública no se puede acudir a hablar la lengua, ¿verdad? Obligatoriamente, ¿no? Entonces, eso es una gran diferencia de Guatemala que otros países como México, Perú, ¿no? Si hay un hablante de una lengua, en este caso indígena,
y recurre a la administración pública, se le debe brindar un intérprete porque es un idioma oficial reconocido en la Constitución, en la ley, y por supuesto tienen los estados estas obligaciones, ¿no? Como brindar acceso a la educación en la lengua materna del individuo, servicios de salud, derechos políticos, ¿no? La participación política en su lengua, ¿no? Solamente estamos hablando aquí de lenguas indígenas, pero también hablar de derechos lingüísticos, podemos hablar de las personas con discapacidad, ¿no? La Convención sobre Personas con Discapacidad también regula el derecho a las personas con discapacidad a establecer sus medios comunicativos, ¿no? Como hacer uso de su lengua materna, en el caso de las personas con discapacidad auditiva, la lengua de señas, ¿no? Entonces, todas las personas tenemos derechos lingüísticos, o que son nuestros derechos humanos. Sin embargo, Naciones Unidas ha hecho especial hincapié a estas lenguas debido a que en la actualidad existe mucha discriminación, mucha desigualdad estructural. Entonces, lo que se quiere en la actualidad es un poco de esto, ¿no? Que se promueva la inclusión, que se promueva también todo el aspecto de reconocimiento, ¿verdad? Entonces, es muy, muy fundamental analizar desde esta perspectiva, ¿no? Entonces, pues, se celebra el Día Internacional de la Lengua Materna y estoy muy emocionada y pues muchísimas gracias, por supuesto, al Colegio de Abogados Procesalistas, al doctor Lascano, a Nelly, por supuesto, por toda la organización, de verdad, muchísimas gracias, les agradezco bastante. Y pues este es un gran día, ¿no? Un día para celebrar, un día para conmemorar el reconocimiento de las lenguas, su cumplimiento, su oficialidad, y por supuesto también para concientizar, ¿verdad? El uso de las lenguas en el ámbito público y privado, que es lo que falta en la actualidad, ¿verdad? Entonces, pues esta es mi participación. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, estimada maestra Anuncia. Muy interesante tema en conmemoración a este Día Internacional de la Lengua Materna. Muchas gracias por su participación. Tenemos algunas preguntas que muy amablemente nos ha hecho llegar nuestro auditorio y dice así: ¿cómo se relacionan los derechos lingüísticos con otros derechos fundamentales como la identidad cultural o la no discriminación? Adelante, maestra, por favor. No sé si me pueden escuchar, ¿se me escucha? Lo que pasa es que yo no les logro escuchar, y qué pena de verdad, no les escucho. ¿Me escucha, maestra? No, no les puedo escuchar. Ah, bueno, acá hay preguntas, ¿no? No Sí, sé si sí. puedo responder a las preguntas. Bueno, leo el chat. Por ejemplo, acá hay una pregunta, ¿no? Dice, ¿cómo se relacionan los derechos lingüísticos con otros derechos fundamentales como la identidad cultural o la no discriminación? Esa pregunta me parece muy interesante, ¿no? Por ejemplo, sabemos que toda persona tiene el derecho, pues, a formar parte de un determinado grupo, el derecho a fomentar sus prácticas culturales, ¿no? Y precisamente la lengua forma parte de la cultura. El desarrollo de la lengua forma parte de estos aspectos, ¿no? El uso de la lengua, ¿no? Forma parte de la identidad del individuo y es una construcción, ¿no? La cultura es una construcción de culturas, lenguas, tradiciones, costumbres. En ese marco, lo que nosotros desarrollamos, ¿no? Bueno, la doctrina desarrolla es precisamente su interrelación, que la lengua forma parte de la cultura y como tal, el individuo hacer uso o ejercer el derecho a la identidad cultural, también ejerce el derecho a fomentar su lengua. Número uno, porque se fortalece de manera individual, pero también colectiva, al formar parte de un determinado grupo que tienen como en común una lengua, ¿no? ¿Cuáles son los retos más importantes que enfrentan los derechos lingüísticos de las minorías étnicas y pueblos indígenas? Pues es una pregunta muy interesante, muy, muy interesante. Pues yo diría, desde el aspecto institucional, existen leyes y política pública y lo hemos escuchado y todo, pero lamentablemente no hay una garantía, no hay una efectivización, ¿no? Por ejemplo, en algunos estados tienen política pública, leyes nacionales, pero no hay un presupuesto con enfoque de derechos humanos, ¿no? Entonces, vemos aquí que es un reto institucional, ¿verdad? Otro reto institucional es la falta de capacitación
de autoridades, ¿no? De servidores y funcionarios públicos, lamentablemente carecen de capacitaciones, carecen de información sobre la diversidad lingüística, cómo atender a un miembro del pueblo indígena, a una comunidad, ¿no? Y en aspectos, más que todo, privados, yo diría que es la falta de concientización ciudadana, la falta de promoción de lenguas indígenas en este caso, y también, pues, este aspecto que sería la discriminación estructural, la discriminación lingüística, ¿no? Creo que son los principales retos que afrontan los derechos lingüísticos en la actualidad. Acá hay otra pregunta. Dice así. ¿De qué manera los sistemas jurídicos nacionales e internacionales han evolucionado en la protección de los derechos lingüísticos? Es una pregunta bastante importante. Yo diría que en el ámbito, bueno, los sistemas jurídicos nacionales, vemos que dentro del constitucionalismo latinoamericano, las propias constituciones reconocen los derechos lingüísticos, reconocen a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público, sujetos de plena igualdad de derechos. Entonces, me parece que hay un reconocimiento institucional bastante marcado, diría yo. Hay leyes, hay política pública, hay planes nacionales, ¿no? Entonces, yo diría que ha evolucionado muchísimo precisamente dentro de este último siglo, ¿no? El siglo XXI ha sido un aspecto muy importante porque sus inicios, a varias constituciones, incluso terminando el siglo XX, por ejemplo, la Constitución Política de Perú del año 93, o la colombiana del año 91, ya reconocían esta oficialidad de lenguas. Entonces, un poco que ha avanzado. La mexicana también, por supuesto. Entonces, vemos que han tenido algunos grandes avances. Y a nivel internacional, por supuesto, tratados internacionales que reafirman el reconocimiento de los derechos lingüísticos. La siguiente pregunta dice así, ¿no? ¿Considera que los derechos lingüísticos deben ser objeto de mayores reformas legales o política pública? No, no considero, porque ya hay leyes, ya hay política pública, están reconocidos constitucionalmente, hay jurisprudencia incluso de las cortes constitucionales y o tribunales constitucionales, hay abundante jurisprudencia sobre los derechos lingüísticos, el derecho, por ejemplo, en el caso de eso de la justicia, ¿no? El derecho que tiene todo justiciable de usar su lengua materna, etcétera, etcétera. Yo diría que en este caso, en los derechos lingüísticos no deben ser sujetos de mayores reformas, sino debe haber un monitoreo, una evaluación de cumplimiento por parte de los estados, que los estados han cumplido con sus obligaciones dentro de los derechos humanos, ¿no? Que muy bien lo establece en la observación general número 3 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ¿no? Muy aparte de adoptar estas medidas legislativas, políticas, hacer un seguimiento del cumplimiento y un monitoreo para analizar realmente cuáles son las barreras o brechas que pueden ser, por ejemplo, la falta de comunicación entre instituciones, la falta de capacitación, la falta de información por parte de las propias hablantes de otras lenguas que no son las oficiales o la oficial del Estado. La última pregunta dice, ¿qué estrategias o herramientas recomienda para mejorar la protección de lenguas amenazadas o minoritarias? Yo diría que desde un aspecto institucional, la recopilación, la documentación lingüística de las lenguas, ¿no? Sobre todo cuando son lenguas altamente en peligro de extinción, que son 8 o 10 hablantes, ¿no? Eso en primera instancia. En segundo lugar, eh, yo también considero muy importante a nivel ya privado, ya no institucional, el tema de que nosotros los individuos nos concienticemos y aprendemos las lenguas, en este caso compartir información, saber de la cultura, etcétera, etcétera. Yo diría que son herramientas institucionales, pero también privadas muy importantes para perseverar, ¿no? Porque no solamente es hablar del Estado, ¿no? Sino también nosotros como ciudadanos involucrarnos en este aspecto, pero realmente analizar la efectivización de los derechos lingüísticos, ¿no? La lengua materna que tenemos todos y precisamente también las minorías étnicas y pueblos indígenas, ¿verdad? Entonces, sí, yo diría que eso de ahí. Disculpen, qué pena, de verdad que no les puedo escuchar, pero
Yo sé que ustedes me escuchan, que es lo más importante, entonces ya en el chat me escriben si está todo muy bien. Yo les agradezco mucho, muchísimas gracias, Neidari, de verdad te agradezco demasiado. Y pues hay que celebrar este día, ¿no? Conmemorar este día, el Día Internacional de la Lengua Materna. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, estimada maestra, por sus respuestas. Ha sido un placer contar con su participación en este evento conmemorativo al Día Internacional de la Lengua Materna, abordando tan importante tema como los derechos lingüísticos desde la perspectiva de los derechos humanos. Su ponencia nos ha permitido reflexionar sobre los principales desafíos y avances en esta materia, así como las implicaciones jurídicas, políticas y sociales que conlleva la protección efectiva de las lenguas para salvaguardar la diversidad cultural y la no discriminación lingüística. Queremos agradecer su valiosa aportación para sensibilizarnos respecto a la importancia de cuidar y promover nuestro patrimonio lingüístico. Asimismo, celebramos su compromiso con los derechos humanos y las minorías. Muchas gracias, estimada maestra Nucia. Esperamos poder seguir contando con usted en futuras actividades. Gracias por acompañarnos y para finalizar vamos a darle voz también a los mensajes que muy amablemente nos ha hecho llegar nuestro auditorio. A Merly Lascano, que dice buenas tardes, saludos a la maestra Nucia y Lick Neidalí, muchas gracias por sus saludos. Y a Ramón Rincón Huerta, que nos dice felicidades, excelente ponencia con información fundamentada. Que sean más en próximas fechas, no solo en este día especial. Derechos que deben exigirse a las autoridades de todos niveles, su aplicación. Muchas gracias por sintonizarnos y de igual manera los invitamos a que se sumen a las diversas actividades que tenemos programados para todos. Por ejemplo, el día de mañana, 22 de febrero, los esperamos a la 1 de la tarde en el Forum, con el tema La lucha contra la corrupción como instrumento para la implementación de los derechos fundamentales, a cargo del doctor Fabio Roque Bardoleto de Brasil. También los invitamos al próximo Viernes de Derechos Humanos en su 12ª temporada, el próximo 1 de marzo a la 1 de la tarde. También los invitamos a que se sumen a la caravana universitaria en pro de los derechos humanos que se desarrollará los días 26 y 27 de abril en la ciudad de Querétaro. Al Congreso Internacional Responsabilidad Patrimonial del Estado y las 25ª Jornadas Internacionales de Derecho Procesal en homenaje al doctor Héctor Manuel Robles Ibarria, los días 6, 7 y 8 de mayo en Guadalajara, Jalisco. Al 5º Congreso Internacional de Derechos Humanos, a 10 años de la barbarie judicial de las restricciones constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los días 11 y 12 de abril. También los invitamos al Club de Lectura con temas relacionados con el Derecho Procesal Convencional Interamericano de los Derechos Humanos. Y el curso Juicio de Amparo para No Abogados, al postdoctorado de Investigación de Derechos Humanos, y también los invitamos a Opinión Jurídica. Para mayor información, como siempre, los invitamos a consultar nuestras páginas en internet www.primerinstancia.com.mx y en Facebook nos encuentran como Colegio de Abogados Procesalistas Latinoamericanos. Muchas gracias por sintonizarnos y no olviden inscribirse a los...
Baby.